Hola, en este video quería comentar un par de aspectos de la charla de Feynman que me parecen importantes para entender un poco mejor el contexto de la misma. Lo primero es Richard Feynman. Él se ganó el Nobel en el año 1965, pero más que eso, él es uno de los físicos más famosos entre los físicos, digamos, en el top 10, por sus contribuciones a la física, tanto unas maneras de entenderla, varias herramientas muy importantes para hacer física, además de que era un personaje divertido que escribió este par de libros, además de las lecturas de Feynman, que son esencialmente un clásico para los cursos de física 1 y 2, que no se usa porque son bastante complicados, pero que son muy interesantes para los que les gusta mucho la física. Estos dos libros los puedo recomendar, son entretenidos si les gusta el tema. Eh, Feynman empieza la charla hablando de Cameremilones y quería hacer un par de paralelos entre lo que hizo Cameremilones y estos personajes. Estos son pioneros del oeste americano. Este es Cristóbal Colón y este es Cameremilones. Al comienzo uno se diría, bueno, ¿qué pueden tener en común un científico, unos pioneros y Cristóbal Colón? Pero si uno los mira un poco más de cerca, realmente ellos son exploradores. Ellos en los tres casos están empujando los límites de lo conocido. Cristóbal Colón, los límites de la geografía conocida eh, por el mundo europeo, digamos. Los pioneros explorando partes de América eventualmente que eran desconocidos otra vez para los occidentales, digamos, americanos, y buscando nuevos espacios para vivir. Y finalmente, Cameron Milonas, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba empujando? Él estaba empujando los límites del conocimiento. En particular, en vez de explorar los límites geográficos, digamos, y explorar qué es lo que pasa por allá, estaba explorando los límites en el universo de las temperaturas. En particular, él estaba estudiando la conducción de metales y quería saber qué pasaba cuando uno enfriaba muchísimo un metal con la conductividad, es decir, con la resistencia. Entonces, normalmente cualquier metal conduce electrones, los electrones pueden pasar fácilmente y eso es lo que hace que pase la corriente. Y había dos teorías. Una teoría decía que cuando uno va enfriando la temperatura, a los electrones les pasa lo mismo que le pasaría a un río, digamos, que es una analogía que se usa con cierta frecuencia en electrónica, y al enfriarse mucho, el río se congela y ya los electrones no pasan. Es decir, que la resistencia es infinita, no hay movimiento de los electrones. Había otra teoría que decía que no, que sencillamente la resistencia va a bajar hasta un mínimo, que no va a ser cero porque esencialmente hay muchas imperfecciones en los materiales que hacen que los electrones siempre se estrellen contra esas imperfecciones y son esencialmente como las piedras en el río, frenan un poquito el agua. Entonces siempre habría una cierta resistencia. Entonces, cuando Cabremilones desarrolló unas nuevas técnicas utilizando helio, que esencialmente eh, es un elemento muy liviano y su temperatura de ebullición, es decir, cuando hierve, es de 4.2 grados Kelvin. Como para tener una idea de cuánto es eso, el cero absoluto está a menos 273 grados centígrados. Más que eso no se puede ir esencialmente. El nitrógeno líquido con el que vamos a divertirnos la próxima clase se empieza a hervir a 73,7 grados Kelvin, es decir, a más o menos menos 200 grados centígrados.
y claramente todo esto es muy frío. Entonces el helio llega a temperaturas extremadamente bajas y una de las cosas interesantes que encontró Cameremilones es que para el mercurio, que era el metal que estaba estudiando, cuando baja la temperatura a menos de aproximadamente 4.2 grados Kelvin, eh, la resistencia se volvía cero. Al comienzo le pareció muy raro y se aseguró con muchas pruebas que estuviera midiendo las cosas correctamente, que no fuera un error, pero eventualmente se dio cuenta que no había resistencia eléctrica, es decir, que la corriente podía pasar como si nada. Eso tiene una cantidad de consecuencias muy interesantes. Pero ¿cómo llegó él a esto? Finalmente explorando, empujando los límites del conocimiento. Y esto es lo que hacen finalmente los científicos, tratar de ver qué hay más allá de lo conocido. Y en algunos casos lo que descubren es realmente sorprendente, como en este caso. El fenómeno que descubrió Carmen Lones es la superconductividad, y es que a estas muy bajas temperaturas estos materiales no tienen resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, sería muy fácil transmitir energía sin perder energía eléctrica. Y de hecho hoy hay algunas aplicaciones de esto, pero sobre todo si necesitamos corrientes muy altas, normalmente es muy difícil lograrlas, pero con la superconductividad es posible. Y si nos fijamos hoy en día, una de las aplicaciones más importantes de la superconductividad en el contexto más común, digamos, es la resonancia magnética, que es esencialmente como un aparato de rayos X, digamos, que saca imágenes tridimensionales de la persona sin muchos de los problemas de los rayos X como la exposición a los rayos X que no son tan buenos. Y para esto se necesitan campos magnéticos muy grandes. El hecho de tener campos magnéticos muy grandes es la razón por la cual si ustedes han hecho una resonancia magnética les piden no tener nada metálico puesto, porque con esos campos magnéticos pues estos metales pueden generar problemas, ¿no? Los empuja el campo magnético y pueden salirse de la persona, digamos, si no tiene tornillos o algo así en algún brazo previamente roto o lo que sea. Entonces estos campos magnéticos tan grandes se hacen con electroimanes que requieren corrientes muy grandes. Para hacer esto con un material normal sería casi que imposible porque las corrientes son muy altas, el sistema se calentaría muchísimo y pues el paciente terminaría, digamos, más acalorado que o frito, digamos, más que aprender algo sobre lo que está pasando con su enfermedad. Entonces estos campos magnéticos se generan con superconductores que permiten a relativamente bajas temperaturas, es decir, a nuestra temperatura, generar campos magnéticos muy grandes que no necesitan tanta energía para mantenerse, digamos. Otra aplicación importante de los superconductores es la medición de campos magnéticos muy pequeños. Estos con aparatos que se llaman SQUID y pueden medir campos magnéticos mínimos y esto permite estudiar neuronas, también estudiar el corazón, se estudian con esto también materiales magnéticos, también son muy importantes en geofísica para ver qué pasa localmente con el campo magnético, que nos dice, por ejemplo, qué tipo de minerales o petróleo, etcétera, etcétera, se encuentra por debajo de uno. Los superconductores hoy en día tienen muchas aplicaciones, muchos electroimanes, se estudian aquí también en los Andes. Edgar Patiño y Juan Rafael Ramírez son dos profesores en física que trabajan en el tema. Como ya les conté, permiten, por ejemplo, transmitir energía sin pérdidas, generar energía también de manera muy eficiente, almacenarla, etcétera, etcétera. Si por ejemplo los laptops que tenemos funcionaran con superconductores, no se calentarían y usarían muy poquita energía, la batería les duraría muchísimo.
Gran problema, obviamente, es que la temperatura a la que funcionan es todavía muy baja. Entonces, enfriarlos sigue siendo eh, un gran problema. En salud, además de la resonancia magnética, hay aceleradores para tratar el cáncer con partículas específicas. Existen también cosas que vamos a hablar más adelante, como los computadores cuánticos. Y cuando hagamos la demostración de superconductividad, también vamos a hablar de trenes. Y finalmente, hoy en día está empezando a ser un área importante. Esta es una proyección, pero digamos que estos son muchos billones de dólares. Pero si se fijan, esto es casi 110 años después de su descubrimiento, ¿no? Tomó mucho tiempo en que los superconductores tuvieran aplicaciones, pero finalmente hoy en día algo que era más principalmente exótico, digamos, a comienzos del siglo XX, los superconductores, hoy en día tienen muchas aplicaciones interesantes. Otro tema del que habla Feynman en su charla son motores muy pequeños al final de la charla. Esencialmente, aquí vemos unas microturbinas que son hechas con unas técnicas modernas bien interesantes. Y estas microturbinas permiten generar la energía, por ejemplo, que necesitaría un laptop, a pesar de ser increíblemente pequeñas, funcionarían con gas y son un tipo de micromotores que se utilizan, digamos, hoy en día en ciertas aplicaciones muy específicas. Para un laptop no serviría mucho porque pues contaminaría bastante, pero para algunos vehículos autónomos pequeños es interesante. Este es uno de los motores más pequeños que se ha hecho. Esencialmente está hecho con nanotubos de carbono y pedazos de oro. Los nanotubos de carbono son esencialmente eh, esta parte, estos son como unos pitillos y funcionan esencialmente como eje y balineras para que el motor dé vueltas. Aquí lo vemos dando vueltas en una imagen de microscopio electrónico. Este es uno de los motores más pequeños que se ha hecho, de unos más o menos 300 nanómetros, eh, pero como vamos a ver más adelante, hay turbinas mucho más sofisticadas y mucho más que pequeñas en el contexto biológico. Finalmente, quiero hablar de los límites. Feynman, en su charla, explora los límites de qué tan chiquito se puede escribir, digamos. Eh, conceptualmente, Cameron-Millones lo hizo físicamente. Vimos un par de motores que tratan de fabricarlos desde el punto de vista práctico, qué tan pequeños se pueden llegar a ser motores. Y Feynman habla de qué tan pequeño se puede llegar a escribir conceptualmente, digamos. Ahí es su límite físico. Finalmente, escribir en menos de un átomo sería imposible. Entonces sabemos que ese es un límite duro. Feynman dijo que 5 por 5 átomos era algo pequeño, ya bastante razonable. Pero aquí quiero explorar un límite un poquito distinto. Por ejemplo, la velocidad de los computadores de hoy. Si miramos la velocidad de los computadores, está relacionada con qué tanta energía disipan. Es decir, un computador lento no se calienta mucho, un computador muy rápido se calienta muchísimo. Si nos damos cuenta, a mediados de los 90 y comienzos de los 2000, ya un microchip de computador estaba generando la energía de una estufa. Hot plate aquí es una estufa, esencialmente una estufa eléctrica, es más o menos lo que se calentaban estos aparatos. ¿Sí? Para un laptop, pues cualquier computador uno tiene que esencialmente tener un sistema de enfriamiento, ¿no? Finalmente, alrededor de 2010 llegamos a una generación de tanta energía que es equivalente al calor que se genera en la salida de un cohete y más que lo que tiene un reactor nuclear. Entonces, la cantidad de calor que se genera en estos microchips ha limitado qué tan rápido pueden ir los computadores. Aquí lo vemos eh, en, en otras unidades, digamos. Y una cosa interesante que vemos es que a comienzos de 2010, hace ya unos 10 años, empezaron a aparecer una cantidad de
computadores con menos densidad en potencia, que son esencialmente los aparatos portátiles, tanto los laptops como los teléfonos inteligentes. Entonces ya hay algunos que se calientan mucho, que generalmente son los que están en los escritorios, y los que se calientan menos son los portátiles. Pero finalmente, esto ha generado un límite de velocidad. Los computadores hoy en día ya no están yendo mucho más rápido que los computadores hace unos 10 años o 15 años realmente. La velocidad de los computadores se estancó a pesar de que hacía mucho tiempo iba aumentando, aumentando, aumentando. ¿Por qué? Porque otra vez aquí tenemos un límite. Ese sí es un límite de las propiedades del material. Si trabajamos con mayores temperaturas, empieza a funcionar mal y eventualmente se derrite. Entonces, este es un límite físico que nos impone el silicio, que es el material con el que se fabrican los semiconductores, que son esencialmente los microchips, que son los cerebros de los computadores. Finalmente, cuando tenemos una tecnología específica, ¿qué es lo que nos limita? Entonces, claramente, acabamos de ver algunos límites, las leyes naturales, ¿cierto? Entonces, para un cierto material como el silicio, tenemos límites de temperatura que nos dicen que va a haber límites de velocidad en los computadores. Ese es un ejemplo. Para la información, otro límite físico es el tamaño de los átomos. No vamos a poder poner con técnicas normales, digamos, más de un bit de información por átomo, entonces eso sería esencialmente un límite en el cual, al cual no podríamos sobrepasar, digamos, ¿no? Y estos límites están dados por las leyes naturales de física, química, biología, etcétera, etcétera. También están las herramientas. Si el computador, perdón, si el microscopio con el que estamos tratando de ver o manipular o fabricar los motores que vimos ahorita, no tiene la resolución suficiente, es decir, no logra o visualizar o manipular con suficiente precisión lo que estamos trabajando, va a ser imposible pues fabricar cosas a esa escala, ¿no? Y finalmente, nuestro conocimiento e imaginación. Eh, Tenemos que entender bien qué está pasando y también nuestra imaginación nos va a ayudar a encontrar maneras cuando hay límites, en muchos casos, para sobrepasarlo, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la microscopía óptica. Ahí hubo un límite por más de 200 años que decía esencialmente que por propiedades de la luz, uno no podía ver cosas más pequeñas que cierto tamaño, es decir, no se podía ver la escala nano. Y en los últimos años, unos personajes muy inteligentes lograron superar eso con unos trucos muy interesantes. Pero finalmente, la clave es que toda tecnología tiene un límite en la escala nano y todo eso. Al comienzo de la nanotecnología, el gran límite eran las herramientas. No se podían fabricar u observar realmente cosas pequeñas. Y los microscopios y la invención en particular del microscopio de fuerza atómica eh, y también la mejoría del microscopio hoy en día óptico, pero antes también electrónico, permitieron poco a poco ir más allá en la exploración de la escala nano. Entonces ese va a ser el tema de nuestras próximas charlas.